¿Qué pasó en 2023? El año en que todo estuvo al borde. Así fue como fue enero. Arrancó el año con tensión, titulares globales y giros inesperados. Mientras el mundo festejaba la llegada del 2023, detrás del confeti y las luces, se comenzaban a mover las piezas de un tablero que no daría tregua. Porque en los primeros 31 días del año, el planeta ya mostró sus cartas. Regresos políticos, crisis sociales, avances espaciales, censura digital, protestas, guerras y despedidas que tocaron fibras culturales profundas. Empezamos por Brasil, donde el 1 de enero Luiz Inácio Lula da Silva volvió oficialmente al poder. El histórico líder del Partido de los Trabajadores asumía su tercer mandato presidencial, rodeado de apoyo popular, promesas de reconstrucción económica y social, y un ambiente tenso tras los años de polarización dejados por Jair Bolsonaro. Lula volvió al Palacio de Planalto con un mensaje claro: Brasil está de regreso. Sin embargo, ese regreso fue duramente cuestionado por grupos radicales. El 8 de enero, apenas una semana después de la toma de posesión, miles de manifestantes bolsonaristas tomaron por la fuerza los tres poderes del Estado en Brasilia: el Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y el Supremo Tribunal Federal. Los videos eran impactantes. Hombres y mujeres vestidos de verde y amarillo, rompiendo vidrios, saqueando oficinas, rezando sobre escritorios y subiendo banderas del Brasil imperial. Las comparaciones con el asalto al Capitolio estadounidense fueron inevitables. Lula decretó intervención federal. Más de 1000 personas fueron detenidas. Fue uno de los ataques más graves contra la democracia en América Latina en los últimos tiempos. Y mientras Brasil ardía, en Perú la situación no era muy diferente. Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo, se intensificaban. El sur del país era un hervidero. En Puno, Arequipa y Cusco, miles bloquearon carreteras y aeropuertos. La policía respondió con dureza. El resultado fue devastador. Más de 40 muertos en enfrentamientos, incluyendo menores de edad. El país exigía elecciones anticipadas. El gobierno, en cambio, intentaba resistir. Cada día, nuevas marchas. Cada noche, nuevos choques. En Estados Unidos la política tampoco daba tregua. La elección del presidente de la Cámara de Representantes se convirtió en una novela que paralizó al Congreso. Kevin McCarthy, del Partido Republicano, necesitó 15 rondas de votación para ser electo. Era la primera vez desde 1859 que un líder no lograba la mayoría en la primera votación. Las negociaciones con el ala trumpista del partido fueron duras, y las redes sociales se llenaron de memes, parodias y especulaciones sobre el futuro del liderazgo republicano. En Europa, Francia vivía el inicio de una tormenta social. Emmanuel Macron propuso elevar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. La respuesta fue inmediata. Sindicatos, estudiantes y trabajadores salieron a las calles. Cientos de miles marcharon por París, Marsella y Lyon. El transporte se paralizó. La Torre Eiffel cerró. Las huelgas crecieron semana a semana, con la reforma aún sobre la mesa. En Ucrania, la guerra con Rusia continuaba. Pero en enero, un ataque ruso a un edificio residencial en la ciudad de Dnipro conmocionó al mundo. El misil impactó en pleno día. Murieron 45 personas, entre ellas niños. Las imágenes eran desoladoras, estructuras colapsadas, gritos, escombros. En Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan dio un paso hacia el autoritarismo digital al prohibir TikTok en todas las instituciones públicas. Alegaban razones de seguridad nacional y riesgos para la juventud. En otras partes del mundo, esta medida fue vista como precursora. Semanas después, Estados Unidos y Canadá evaluarían decisiones similares. Pero no todo eran conflictos. En ciencia, hubo avances esperanzadores. La NASA anunció que la misión Artemis I había sido un éxito rotundo. La cápsula Orion, tras orbitar la Luna durante 25 días, regresó a la Tierra sin problemas. Este era el primer paso para que, en 2025, astronautas vuelvan a pisar la superficie lunar.
El entusiasmo por la exploración espacial regresaba a los titulares. En el mundo de la cultura, el luto tocó fuerte. Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y última heredera directa del legado del rey del rock, falleció a los 54 años. Su muerte generó una ola de homenajes. Y en Suiza, líderes mundiales se reunían en Davos para el Foro Económico Mundial. El lema del año: cooperación en un mundo fragmentado. Así terminó enero. Febrero arrancó con la misma intensidad con la que cerró enero. Fue un mes corto, pero nada fue pequeño. En Turquía y Siria, el 6 de febrero marcó una de las tragedias humanitarias más devastadoras del siglo. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la región sur de Turquía y el norte de Siria durante la madrugada. Fue seguido por réplicas, una de ellas de magnitud 7.5. Edificios enteros colapsaron mientras la gente dormía. Las imágenes fueron brutales: torres residenciales convertidas en polvo, familias atrapadas, niños rescatados de los escombros tras más de 40 horas. El número de muertos superó los 50.000. La respuesta internacional fue inmediata, pero insuficiente. Siria, golpeada además por años de guerra civil, enfrentó la catástrofe con infraestructura colapsada. El mundo entero miraba con horror y solidaridad, mientras la tragedia ponía a prueba los límites de la compasión. En Estados Unidos, el globo espía chino se convirtió en el tema principal durante la primera semana del mes. Un enorme objeto flotante fue detectado sobre el cielo de Montana, provocando alarma nacional. Las autoridades confirmaron que se trataba de un globo de vigilancia procedente de China. Finalmente, fue derribado por un misil desde un F-22 sobre aguas del Atlántico. La situación generó tensión diplomática. Beijing negó intenciones hostiles, pero Washington canceló visitas oficiales y exigió explicaciones. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer: espionaje clásico o ensayo de guerra híbrida. En política internacional, Nicolás Maduro anunció la reactivación de las negociaciones con la oposición venezolana bajo la mediación de Noruega. Aunque los avances fueron mínimos, el anuncio trajo esperanza a un país sumido en una crisis humanitaria y económica desde hacía años. Mientras tanto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro enfrentaba el ataque constante de sus retractores y bajaba su popularidad en el país, pero su imagen en el mundo mejoraba. En África, Sudán del Sur vivía una de sus peores olas de violencia interétnica desde la firma del acuerdo de paz. Decenas de muertos, desplazamientos masivos y la creciente preocupación por el colapso del frágil proceso de reconciliación. La ONU denunció crímenes de guerra, pero los titulares globales miraban hacia otro lado. En Asia, Japón sorprendía al mundo al anunciar una revisión completa de su política militar. El primer ministro Fumio Kishida propuso el mayor incremento presupuestario en defensa desde la Segunda Guerra Mundial. La medida, justificada por la creciente amenaza de China y Corea del Norte, marcaba un cambio histórico en el país más pacifista del planeta. En Europa, las protestas contra la reforma de pensiones en Francia no daban tregua. Cientos de miles de personas volvieron a tomar las calles. Las huelgas afectaban el transporte, la energía y la educación. En París, los sindicatos bloquearon refinerías, generando escasez de combustible. Emmanuel Macron seguía firme, pero la presión social crecía cada día. En Reino Unido, el rey Carlos III enfrentaba una crisis de imagen. Documentos filtrados por el diario The Guardian revelaron gastos millonarios en remodelaciones de residencias reales y uso de fondos públicos para cubrir gastos personales. En redes sociales, el hashtag #AskNotMyKing volvió a ser tendencia. La popularidad de la monarquía, ya golpeada tras la muerte de Isabel II, entraba en terreno inestable. En América del Norte, Canadá vivió una ola de protestas contra proyectos de explotación minera en territorios indígenas. La comunidad Wet'suwet'en lideró bloqueos a vías férreas en Columbia Británica. El conflicto escaló rápidamente a nivel nacional. Justin Trudeau pidió diálogo, pero los activistas exigían acción inmediata. En el mundo del entretenimiento, los premios Grammy se celebraron el 5 de febrero en Los Ángeles.
Beyoncé rompió el récord histórico de más Grammys ganados por un artista en la historia. Su discurso fue emotivo. En Latinoamérica, Shakira volvió a dominar las plataformas digitales con su sesión musical junto a Bizarrap. La Music Sessions Volume 53 se convirtió en un fenómeno global. Con letras directas, referencias a su expareja Gerard Piqué y la frase «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», la canción rompió récords en YouTube y Spotify. En tecnología, Microsoft anunció la integración de ChatGPT a su buscador Bing. Fue la declaración oficial de guerra a Google. Sundar Pichai, CEO de Google, respondió con el anuncio de Bard, su propio chatbot conversacional. Los medios titularon: La batalla por la inteligencia artificial ha comenzado. En cine se estrenó Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la primera gran película de Marvel del año. Aunque las críticas fueron mixtas, dominó la taquilla global. Fue el inicio oficial de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. En deporte, la Super Bowl Leviekeo fue celebrada el 12 de febrero en Glendale, Arizona. Los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles en un partido épico. Pero el verdadero espectáculo lo dio Rihanna, quien regresó a los escenarios en el show de medio tiempo. El evento fue visto por más de 100 millones de personas solo en Estados Unidos. Marzo fue como una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Cada semana trajo una curva inesperada. En Estados Unidos, el sistema judicial acaparó todos los focos. Donald Trump fue formalmente acusado en Nueva York por pagos irregulares durante la campaña de 2016, relacionados con el caso Stormy Daniels. Era la primera vez en la historia que un expresidente estadounidense enfrentaba cargos penales. Los partidarios de Trump calificaron el proceso de persecución política, mientras sus opositores hablaban de justicia histórica. Afuera del tribunal, manifestantes de ambos lados con banderas, megáfonos y tensión. Mientras tanto, en Francia, el presidente Emmanuel Macron decidió aprobar su reforma de pensiones por decreto, saltándose el voto parlamentario. La medida provocó un estallido social. Cientos de miles salieron a las calles. Hubo incendios, barricadas y enfrentamientos con la policía. La Torre Eiffel volvió a cerrar. Las huelgas de basura en París dejaron montañas de residuos en las calles. La ciudad luz se llenó de sombras. En América Latina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrentó críticas por su polémica reforma electoral. Miles marcharon en la capital para protestar contra lo que consideraban un intento por debilitar al INE, Instituto Nacional Electoral. Las manifestaciones se multiplicaron en otras ciudades. En Ucrania, la guerra entraba en su segundo año. El 11 de marzo, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles sobre infraestructura energética. En Kiev y Kharkov hubo cortes de luz generalizados. En paralelo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una gira diplomática por Europa, buscando más armamento. Su discurso en el Parlamento británico fue ovacionado de pie. Zelensky pidió aviones de combate. «Denme alas para proteger la libertad», dijo. Las palabras, como los misiles, no pasaron desapercibidas. En Asia, Xi Jinping fue reelegido para un inédito tercer mandato como presidente de China. El anuncio fue formalizado por la Asamblea Popular Nacional. Ningún voto en contra. Fue la consolidación de su poder absoluto. El país más poblado del mundo entraba oficialmente en una nueva era de liderazgo prolongado. En paralelo continuaban las tensiones con Estados Unidos por Taiwán y la guerra tecnológica por los semiconductores. En tecnología, el auge de la inteligencia artificial generativa alcanzó un nuevo pico. OpenAI lanzó GPT-4, su modelo más avanzado hasta la fecha. Capaz de razonar, programar y escribir con una precisión aún más natural. Usuarios reportaron que el modelo aprobaba exámenes universitarios, resolvía problemas matemáticos complejos y hasta escribía guiones completos. El temor a la sustitución laboral volvió a la agenda global, y Microsoft integró GPT-4 directamente en Office, Word, Excel, Outlook. Ahora podías pedirle a tu hoja de cálculo que te hiciera un reporte ejecutivo, y lo hacía. En entretenimiento, los premios Oscar se celebraron el 12 de marzo.
Everything Everywhere All at Once fue la gran ganadora de la noche, llevándose 7 estatuillas, incluyendo Mejor Película, Dirección y Actriz Principal. Brendan Fraser ganó como Mejor Actor por The Whale. The Apes the Whale fue su regreso triunfal a Hollywood, luego de años lejos del foco. El público lo ovacionó de pie. En redes el hashtag A Fraser Comeback explotó. En ciencia, investigadores del CERN anunciaron la detección de un nuevo tipo de partícula subatómica. Aún sin nombre definitivo, podría ampliar el modelo estándar de la física. Los expertos hablaron de un descubrimiento que abre puertas aún desconocidas. En palabras más simples, aún no entendemos del todo el universo que habitamos. En música, Rosalía y Rauw Alejandro lanzaron su EP conjunto RR. 3 canciones que mezclaban reggaetón melancólico, electrónica suave y guitarras flamencas. El videoclip de Beso terminó con una sorpresa, una escena donde ella ya mostraba un anillo de compromiso. Los fans enloquecieron. El amor por una vez fue trending global, y en redes sociales, el fenómeno de la de-influencia tomó fuerza. Cientos de creadores comenzaron a hablar de productos que no valen la pena. El mensaje era simple: deja de comprar por ansiedad. Fue una respuesta directa al hiperconsumo digital. TikTok se convirtió por unas semanas en el espacio más honesto de Internet. Marzo terminó como empezó, con titulares que quemaban, juicios que dividían, avances que asombraban y una pregunta cada vez más común. ¿Estamos preparados para lo que viene? Abril fue un mes de contrastes brutales. Mientras unos países celebraban avances, otros caían en caos. Desde avances en exploración espacial hasta escaladas de violencia política, fue un mes que pareció escribir 2 guiones a la vez. Uno para la esperanza, otro para el colapso. En Sudán estalló una guerra inesperada. El 15 de abril, el país amaneció bajo fuego cruzado entre el Ejército Nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido, una poderosa milicia paramilitar. Lo que comenzó como una lucha de poder por el control del proceso de transición democrática, rápidamente se convirtió en un conflicto urbano. Los combates en Jartum, la capital, dejaron cientos de muertos en días. Hospitales atacados, civiles atrapados, mercados incendiados. Las embajadas evacuaron a su personal. Naciones Unidas habló de colapso total del orden civil. Fue un desastre en tiempo real. Mientras tanto, en Estados Unidos, SpaceX intentó por primera vez lanzar el cohete más grande jamás construido, el Starship. El 20 de abril, millones de personas siguieron la transmisión en vivo del despegue. El cohete se elevó, pero explotó a los pocos minutos. Elon Musk lo calificó como un éxito parcial. Pese a la explosión, el avance tecnológico era innegable. El objetivo: llevar humanos a Marte en esta década. El interés por la exploración espacial renacía, aunque aún entre fallos estrepitosos. En Francia continuaban las protestas contra la reforma previsional. En el Día Internacional del Trabajador, cientos de miles volvieron a salir a las calles. Esta vez, las manifestaciones escalaron. Hubo enfrentamientos, gases lacrimógenos y decenas de detenidos. Macron, cada vez más aislado, apeló a la necesidad de modernizar el Estado. Pero la calle no parecía escuchar. En el Reino Unido, los preparativos para la coronación del rey Carlos III avanzaban con una mezcla de entusiasmo monárquico y crítica pública. Documentales sobre la familia real, análisis de su fortuna y cuestionamientos sobre su legitimidad llenaban los medios. Mientras tanto, Harry y Meghan lanzaban nuevos dardos desde California. La realeza era tanto institución como reality. En tecnología, Twitter, bajo el mando de Elon Musk, retiró oficialmente las insignias azules verificadas a miles de cuentas. Solo quienes pagaran por Twitter Blue conservarían el símbolo. Figuras públicas como LeBron James, Stephen King y el Papa perdieron temporalmente su verificación. El caos fue inmediato. Cuentas falsas se multiplicaron. La credibilidad colapsó. Musk fue acusado de sabotear la confianza digital. Y al mismo tiempo, los ingresos de suscripción aumentaron. En América Latina, Ecuador vivía tensión política.
El presidente Guillermo Lasso enfrentaba un proceso de juicio político por presunta malversación. En respuesta, aplicó una maniobra constitucional conocida como muerte cruzada. Disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones anticipadas. La jugada dividió opiniones. El país entraba en terreno incierto. En Argentina, la inflación mensual superó el 8%. El peso se devaluaba a un ritmo frenético. Las elecciones presidenciales se acercaban y los candidatos comenzaban a definir sus campañas. Javier Milei, economista libertario, ganaba terreno en encuestas. Con discursos explosivos y promesas de eliminar el Banco Central, se convertía en fenómeno político y mediático. En entretenimiento, HBO estrenó la 4ª temporada de Succession. En cultura pop, se lanzó el tráiler de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie. Lo que muchos pensaron que sería una comedia infantil, resultó ser una sátira feminista color neón. Internet estalló. Las redes se llenaron de imágenes rosas, análisis de estilo y teorías sobre la trama. En deportes, el Real Madrid avanzaba en la Champions League tras vencer al Chelsea. Karim Benzema brillaba. Mientras tanto, Lionel Messi era abucheado por hinchas del PSG tras una racha de derrotas. El idilio entre París y el campeón del mundo parecía romperse. En Asia, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico intercontinental al mar de Japón. Kim Jong-un declaró que su país seguirá desarrollando armas hasta asegurar su supervivencia. Japón protestó. Corea del Sur activó ejercicios militares. Las tensiones regionales crecían otra vez. Y en TikTok, una tendencia se volvió global. Tu vida en 4 fotos. Millones de usuarios compartieron 4 imágenes que definían su identidad, su año, su historia. Era simple, era visual, era emocional. En un mundo saturado de palabras, una imagen valía más que un comentario. Así fue abril, un mes donde lo emocional y lo geopolítico, lo trivial y lo crucial, se cruzaron sin pedir permiso. Mayo fue un mes bisagra. El 6 de mayo, el mundo volvió a mirar hacia el Reino Unido. La coronación del rey Carlos III, tras más de 70 años de reinado de Isabel II. La ceremonia, celebrada en la abadía de Westminster, fue una mezcla de tradición, protocolo milenario y tensiones modernas. Camila fue coronada reina consorte. Harry asistió sin Meghan. Las cámaras lo enfocaron cada vez que no aplaudía. Fuera del protocolo, miles de personas protestaban en las calles bajo el lema Not My King. Fue el evento más visto en Reino Unido desde el funeral de Diana. Más de 20 millones de británicos lo sintonizaron. Y, sin embargo, para muchos, la monarquía nunca estuvo tan desconectada de su pueblo. Mientras tanto, en Estados Unidos, la crisis por el techo de deuda federal alcanzaba niveles peligrosos. El gobierno de Joe Biden y el Congreso vivieron una carrera contrarreloj para evitar el default técnico del país. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que si no se lograba un acuerdo, Estados Unidos dejaría de pagar sus deudas a partir del 1 de junio. El mundo financiero entró en pánico. Wall Street tembló. Finalmente, a fines de mes, se alcanzó un acuerdo. Se evitó el impago. Pero el espectáculo político dejó cicatrices en la confianza global sobre la estabilidad económica de la principal potencia del planeta. En Latinoamérica, Ecuador volvió a ser noticia. El presidente Guillermo Lasso oficializó el uso de la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional en plena pugna de poderes. La medida dejó al país en campaña electoral anticipada. Fue una jugada constitucional, pero también desesperada. El clima era de incertidumbre total. En Argentina la inflación anualizada superaba el 108%. Las calles de Buenos Aires se llenaban de marchas y reclamos. Los supermercados cambiaban los precios 2 veces por día. Las encuestas daban como favorito a Javier Milei, que prometía dolarizar la economía y dinamitar el Banco Central. Su figura, que mezclaba show, ideología libertaria radical y redes sociales, seguía creciendo. En Ucrania, el mes fue clave. El presidente Volodymyr Zelensky realizó una gira internacional. Pidió más armas, más defensa antiaérea y, sobre todo, aviones de combate.
Los países occidentales comenzaron a considerar seriamente enviar F-16. Rusia respondió intensificando los bombardeos sobre Kiev. Uno de los ataques más brutales se dio el 28 de mayo, con drones sobre zonas residenciales. Las imágenes de explosiones nocturnas, sirenas y niños en refugios volvieron a recorrer el planeta. En Medio Oriente, Israel vivió otra escalada. Durante 5 días de mayo, se produjo la mayor operación militar en Gaza en más de un año. El gobierno de Netanyahu ordenó ataques selectivos contra líderes de la yihad islámica. Hamás respondió con cohetes. Al menos 33 palestinos y 2 israelíes murieron. Egipto y Qatar negociaron una tregua. La calma volvió, temporalmente. En ciencia, uno de los descubrimientos más importantes del año vino desde China. Un equipo de investigadores anunció haber logrado la teletransportación cuántica entre 2 chips de computadora a una distancia significativa sin pérdida de información. Aunque aún en fase experimental, los expertos señalaron que este podría revolucionar la computación del futuro. En cultura pop ocurrió un fenómeno que nadie vio venir. La gira conjunta de Taylor Swift y Bad Bunny fue anunciada para 2024. La noticia explotó en redes. 2 artistas de mundos diferentes, estilos opuestos, públicos gigantescos, unidos. Las entradas se agotaron en minutos en preventa. Mayo cerró con más noticias de las que caben en un mes. Junio fue uno de esos meses que parecían guionados. El evento que dominó titulares en todos los continentes fue la desaparición del submarino Titán. El 18 de junio, la empresa OceanGate anunció la pérdida de contacto con su sumergible turístico que descendía hacia los restos del Titanic, a casi 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte. A bordo iban 5 personas, un multimillonario británico, un empresario pakistaní con su hijo adolescente, un explorador francés y el propio CEO de la compañía. Durante 4 días, el mundo contuvo la respiración. Aviones, buques, drones submarinos y tecnología de punta participaron en la operación de búsqueda. Finalmente, el 22 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el Titán implosionó pocas horas después de su inmersión. Todos murieron instantáneamente. Mientras tanto, en Rusia, se desató uno de los episodios más surrealistas del año. Yevgeny Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, acusó al alto mando militar ruso de atacar a sus tropas. El 23 de junio, sus hombres comenzaron una marcha por la justicia hacia Moscú. En cuestión de horas, tomaron el control de la ciudad de Rostov del Don. Tanques circulaban por las autopistas. El Kremlin parecía en pánico. Se temía un golpe de Estado. Y entonces, el 24, todo se detuvo. Prigozhin anunció que suspendía el avance y se exiliaba en Bielorrusia. Fue una sublevación de 24 horas, sin precedentes, sin lógica, sin consecuencias claras, por ahora. La imagen de Putin en silencio, sin declaraciones durante todo el caos, fue interpretada como debilidad. Muchos comenzaron a preguntarse si la guerra en Ucrania había entrado en su fase más inestable. En Estados Unidos se celebró el mes del orgullo LGBTQ+, con marchas multitudinarias en Nueva York, San Francisco, Chicago y decenas de ciudades más. En África, Nigeria vivió un cambio político histórico. Bola Tinubu asumió la presidencia en medio de protestas, inflación y desconfianza. Su discurso prometió unidad y crecimiento económico, pero los desafíos eran enormes. En tecnología, Apple presentó oficialmente el Vision Pro, su casco de realidad mixta. Con un diseño futurista y un precio cercano a los $3.500, fue descrito como la reinvención del ordenador personal. Permitía navegar, trabajar, ver películas y comunicarse en entornos tridimensionales. Las demostraciones dejaron al público boquiabierto. Algunos lo vieron como el futuro, otros como una fantasía elitista. En cultura pop, Netflix estrenó la 3ª temporada de The Witcher, la última con Henry Cavill como Geralt. La serie fue tendencia en más de 90 países. Y en cine, Spider-Man Across the Spider-Verse fue un fenómeno. Con una animación revolucionaria, múltiples versiones del héroe y una trama compleja, se convirtió en una de las películas más aclamadas del año.
En deportes, Lionel Messi anunció su llegada al Inter de Miami. La noticia fue una bomba. El campeón del mundo, rechazando ofertas millonarias de Arabia Saudita y regresando a América para jugar en la MLS. En Estados Unidos la venta de camisetas se disparó. El precio de las entradas se multiplicó. Y Miami, por un momento, fue el centro del universo futbolístico. Julio fue intensidad pura. El foco climático fue total. En todo el hemisferio norte se vivieron olas de calor sin precedentes. En Phoenix, Arizona, las temperaturas superaron los 48 grados durante más de 20 días consecutivos. En Grecia, incendios forestales obligaron a evacuar miles de turistas de la isla de Rodas. En China, una ciudad registró la temperatura nocturna más alta jamás medida, 35 grados durante la madrugada. En política internacional, Israel atravesó una de sus crisis más grandes en décadas. El primer ministro Benjamin Netanyahu impulsó una reforma judicial que limitaba el poder del Tribunal Supremo. Cientos de miles salieron a las calles. Reservistas del ejército se negaron a presentarse. Los pilotos de combate suspendieron entrenamientos. La tensión llegó a niveles impensados. Finalmente la ley fue aprobada el 24 de julio, pero las protestas no se detuvieron. El país parecía fracturarse por dentro. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrentó su momento más crítico. Su hijo Nicolás Petro fue detenido por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La noticia sacudió al país. El propio presidente dijo estar dolido como padre, pero comprometido con la justicia. La credibilidad del proyecto político tambaleó. Las encuestas reflejaban una caída de apoyo. En Rusia, tras la rebelión fallida de Prigozhin en junio, las tensiones internas siguieron. Aunque el líder del grupo Wagner había sido exiliado en Bielorrusia, reapareció públicamente en un video rodeado de combatientes. Vladimir Putin buscaba consolidar su imagen de control, pero los rumores sobre purgas internas y desconfianza entre la élite militar crecían. En Hollywood, estalló la huelga de actores y guionistas. El sindicato SAG-AFTRA se unió a los escritores en paro, deteniendo casi por completo la industria del cine y la televisión en Estados Unidos. Las demandas incluían mejoras salariales, regulación del uso de inteligencia artificial y mejores condiciones de trabajo. Estrellas como Margot Robbie, Cillian Murphy y Zendaya abandonaron estrenos. Las alfombras rojas quedaron vacías. Incluso la Comic Con de San Diego se sintió desinflada. Fue una pausa forzada en la maquinaria cultural más poderosa del planeta. En deportes, la Copa Mundial Femenina de la FIFA comenzó en Australia y Nueva Zelanda. Equipos como Estados Unidos, España, Japón y Brasil acapararon titulares. La visibilidad del fútbol femenino alcanzó niveles históricos. Los estadios se llenaron. Las audiencias rompieron récords. El mensaje era claro: esto ya no es una promesa, es presente. En el espacio, India logró un hito histórico. El 14 de julio lanzó con éxito su misión Chandrayaan-3 rumbo al polo sur de la Luna. El objetivo: realizar un alunizaje suave y desplegar un rover. En un mundo donde solo Estados Unidos, China y la URSS habían logrado tal hazaña, India se posicionaba como potencia espacial emergente. La misión capturó la atención del sur global y generó orgullo nacional. En redes sociales, Elon Musk cambió el nombre de Twitter. De forma abrupta, sin previo aviso, anunció que la plataforma pasaría a llamarse simplemente X. El cambio fue acompañado por un nuevo logo, una X blanca sobre fondo negro. El pajarito azul desapareció. En música, Beyoncé continuaba su Renaissance World Tour. Las imágenes de sus conciertos eran virales, coreografías impecables, escenografía futurista, trajes brillantes. Su presencia era más que un show, era cultura pop en estado puro. Al mismo tiempo, Travis Scott anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Utopia, con una presentación en la pirámide de Giza. Sin embargo, las autoridades egipcias cancelaron el evento por supuestas preocupaciones culturales. Agosto fue un mes de grietas, entre gobiernos y pueblos. El 8 de agosto, un incendio forestal descontrolado arrasó la isla de Maui, en Hawái. El fuego consumió la histórica ciudad de Lahaina, capital del antiguo reino hawaiano.
Cientos de casas fueron destruidas. Más de 100 personas murieron. Familias enteras quedaron atrapadas en autos al intentar huir. La magnitud del desastre fue tal que se convirtió en el incendio más letal en Estados Unidos en más de un siglo. En política latinoamericana, Argentina celebró las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gran ganador fue Javier Milei, el candidato libertario que irrumpió con propuestas radicales como dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. Su triunfo sacudió al sistema político tradicional. TikTok y YouTube se convirtieron en sus principales vitrinas. Las elecciones no solo definieron un candidato, dejaron claro que la sociedad argentina estaba buscando una vía de escape, incluso si era por el borde. En Ecuador, Fernando Villavicencio, candidato presidencial, fue asesinado a tiros al salir de un mitin en Quito. Villavicencio había denunciado amenazas del crimen organizado. Su muerte desató una crisis política. El presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción. Las elecciones se realizaron igual, pero con el país en shock. En África, Níger fue sacudido por un golpe de Estado. El presidente Mohamed Bazoum fue derrocado por su propia guardia presidencial. El general Abdurrahman Echenique tomó el poder. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, amenazó con una intervención militar si no se restauraba el orden constitucional. Mientras tanto, Burkina Faso y Malí, también gobernados por juntas militares, ofrecieron su apoyo a los golpistas. La tensión creció. En entretenimiento, el fenómeno Barbenheimer alcanzó su punto más alto. Las películas Barbie y Oppenheimer continuaban dominando la taquilla global. En conjunto superaron los $2.000 millones en recaudación. La gente seguía asistiendo a las salas vestida de rosa o con trajes oscuros. Los memes, los análisis cruzados y los debates sobre capitalismo, feminismo, ciencia y cultura pop copaban Internet. Fue un momento donde el cine volvió a sentirse parte activa del debate social. En España se celebraron las elecciones generales. Aunque el Partido Popular obtuvo la mayoría de votos, no logró formar gobierno. Pedro Sánchez, del PSOE, maniobró políticamente para retener el poder. La ultraderecha de Vox retrocedió, y los partidos regionales volvieron a jugar un rol clave. España seguía siendo un país difícil de predecir. En India, la misión Chandrayaan-3 aterrizó con éxito en el polo sur de la Luna el 23 de agosto. Fue el primer país en lograrlo. El logro generó orgullo nacional y posicionó a India como líder en exploración espacial en el sur global. El mundo miraba y tomaba nota. Septiembre fue política ardiente. Catástrofes naturales que sacudieron continentes y simbolismos que marcaron generaciones. El 8 de septiembre, un terremoto de magnitud 6.8 sacudió Marruecos. Su epicentro fue en la región del Alto Atlas, cerca de Marrakech. Fue el terremoto más fuerte registrado en el país en más de un siglo. La ayuda internacional tardó en llegar. Marruecos rechazó parte de la asistencia ofrecida. La gente excavaba con las manos. Las imágenes eran dolorosas. Niños bajo ruinas, mezquitas colapsadas, luto colectivo. Pocos días después, Libia sufrió otra tragedia. El 10 de septiembre, la tormenta Daniel provocó lluvias torrenciales sobre el noreste del país. Las presas de la ciudad de Derna colapsaron. Un tsunami de agua arrasó con barrios enteros. Más de 11.000 personas murieron y otras 10.000 desaparecieron. Era como si el mar se hubiera tragado la ciudad. Las imágenes desde drones mostraban calles convertidas en ríos de barro, autos apilados, cadáveres envueltos en sábanas. Fue una de las peores catástrofes naturales del siglo. En el Reino Unido, el cantante Elton John fue hospitalizado tras una caída en su casa. El mundo del espectáculo contuvo el aliento. Se recuperó sin complicaciones, pero la noticia recordó cuántas figuras icónicas del siglo XX estaban cada vez más frágiles. En México, la coalición oficialista Morena eligió a Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial para 2024. Será la primera vez en la historia que el país tendrá dos mujeres como principales contendientes por la presidencia. La contienda con Xóchitl Gálvez ya comenzaba a tomar forma. México se preparaba para una elección histórica.
En deportes, España celebró el título mundial conseguido por su selección femenina de fútbol. Pero también enfrentó una crisis. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, besó sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso durante la premiación. El acto, captado por las cámaras, generó un escándalo internacional. Rubiales fue suspendido por la FIFA y, tras semanas de presión, dimitió. El feminismo deportivo ganó una batalla histórica. Octubre fue como un dominó que no dejó de caer. El evento más impactante del mes, y quizá del año, ocurrió el 7 de octubre. El grupo islamista Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza. Fue el mayor ataque contra territorio israelí en décadas. Más de 1.200 personas murieron, en su mayoría civiles, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Decenas fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Israel respondió con una ofensiva aérea masiva. El gobierno de Benjamin Netanyahu declaró estado de guerra. Gaza quedó bajo fuego constante. En cuestión de días, el número de muertos palestinos también ascendió a miles. Hospitales colapsados, barrios enteros destruidos. La comunidad internacional se dividió. Apoyo a Israel, condena al ataque de Hamás y preocupación por la crisis humanitaria en Gaza. Las protestas globales no tardaron. Desde Londres hasta Bogotá, multitudes salieron a las calles con banderas palestinas e israelíes. El conflicto volvió al centro del tablero mundial. En América del Sur, Brasil enfrentó un desastre ambiental sin precedentes. El río Amazonas alcanzó niveles históricamente bajos por culpa de la sequía. Ciudades como Manaos vivieron crisis hídrica. La pesca colapsó. Animales murieron por la falta de oxígeno en el agua. En Argentina, las elecciones presidenciales tuvieron su primera vuelta el 22 de octubre. Contra lo que predecían muchas encuestas, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato del oficialismo, obtuvo la mayor cantidad de votos, superando a Javier Milei. El libertario que lideraba en redes y medios quedó segundo. La polarización se disparó. El país se preparaba para un duelo definitivo entre populismo de centro e ideas radicales. En Estados Unidos, Donald Trump enfrentó un nuevo frente judicial. El inicio del juicio por fraude civil en Nueva York puso al expresidente en el banquillo. Se le acusaba de inflar el valor de sus propiedades para obtener beneficios financieros. El fiscal general del estado aseguró que nadie está por encima de la ley. Trump, como siempre, denunció una caza de brujas política. Mientras tanto, las primarias republicanas avanzaban. En deportes, el Inter de Miami, con Lionel Messi, ganó su primer título en la historia. La Leagues Cup. El fenómeno Messi desató una fiebre futbolera en Estados Unidos. Estadios llenos, venta récord de camisetas y transmisiones en más de 100 países. Mientras tanto, la UEFA Champions League avanzaba con Real Madrid, Manchester City y la pareja de Milán como favoritos. El fútbol seguía siendo pasión global. En cultura, Taylor Swift estrenó en cines su película concierto, The Eras Tour. En su primer fin de semana recaudó más de $130 millones. Fue el mayor estreno musical en la historia del cine. Fans hacían coreografías en las salas, cantaban en grupo, se vestían con glitter. Fue una fiesta global. Swift era más que una artista, era una fuerza cultural. En paralelo, Japón anunció que liberaría agua tratada de la planta nuclear de Fukushima al océano. China y Corea del Sur expresaron su rechazo. Los ambientalistas salieron a las calles. Tokio defendió la medida como segura. En educación, Finlandia anunció un plan para eliminar los deberes escolares tradicionales en la primaria. En su lugar, los estudiantes tendrían tiempo de juego guiado y tareas prácticas. La noticia generó debate global. Algunos lo vieron como el modelo del futuro, otros como un riesgo a la disciplina académica. Noviembre fue denso, definitivo y desbordado. Cada noticia parecía gritar, el año no ha terminado. En Estados Unidos, el juicio de Trump en Nueva York avanzaba. Declaraciones explosivas de ex ejecutivos y documentos filtrados apuntaban a décadas de fraude contable. Aunque Trump seguía liderando las encuestas entre republicanos, su figura se volvía cada vez más polémica a nivel nacional.
En Latinoamérica, Venezuela y Guyana entraron en tensión diplomática por el Esequibo, una región rica en petróleo y minerales. El régimen de Nicolás Maduro promovió un referéndum unilateral para declarar el territorio como parte de Venezuela. Guyana, respaldada por la Commonwealth y Estados Unidos, respondió con firmeza. La región se militarizó. Aviones sobrevolaron la frontera. Analistas advirtieron que, por primera vez en años, Sudamérica vivía una disputa territorial que podría escalar. Mientras tanto, en México, la violencia ligada al crimen organizado se intensificó. Un grupo armado irrumpió en un penal de Ciudad Juárez, liberando a más de 20 presos. Las autoridades respondieron con operativos masivos, pero el mensaje fue claro. El poder del narco seguía desafiando al Estado. En Europa, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, propuso una ley que buscaba restringir aún más la migración irregular. La medida fue ampliamente criticada por ONGs y partidos progresistas. Al mismo tiempo, miles de migrantes seguían llegando por el Mediterráneo. En Lampedusa, los centros de acogida colapsaron. La Unión Europea discutía sin consenso una política común. En Gaza, la guerra entre Israel y Hamás entró en una nueva fase. Israel intensificó su ofensiva terrestre en el norte de la franja. Las imágenes de tanques avanzando entre escombros fueron ampliamente compartidas. Hamás, por su parte, seguía lanzando cohetes hacia Tel Aviv. Naciones Unidas y la OMS denunciaron un colapso total del sistema hospitalario palestino. Se reportaron ataques sobre ambulancias, campos de refugiados y escuelas de la ONU. La cifra de muertos superaba los 14.000. El mundo se polarizaba. Protestas pro-palestinas llenaban las calles de París, Estambul, Londres y Bogotá, mientras gobiernos occidentales mantenían el apoyo diplomático a Israel. En ciencia, investigadores del Instituto Karolinska revelaron avances en la posible cura funcional del VIH. Un paciente en Alemania, sometido a un trasplante de células madre con una mutación genética resistente al virus, mostró ausencia total del virus por más de un año sin tratamiento. Aunque no era una cura replicable a gran escala aún, marcaba un hito esperanzador en la lucha contra el SIDA. En astronomía, el telescopio James Webb captó por primera vez imágenes de un sistema planetario en formación alrededor de una estrella joven. Las fotos mostraban un disco de polvo con claros signos de colisiones, captando la atención mundial. Era como ver el nacimiento de una Tierra. En inteligencia artificial, OpenAI vivió un terremoto interno. En economía se confirmó que Alemania había entrado en recesión técnica. La inflación, el costo energético y la caída de exportaciones golpeaban a la mayor economía europea. En paralelo, China reportó su menor crecimiento trimestral en más de 2 años. Las tensiones comerciales con Estados Unidos seguían presentes y el mercado inmobiliario chino mostraba señales de fatiga estructural. En el mundo del espectáculo, Britney Spears lanzó su esperada autobiografía The Woman in Me. El libro fue un éxito de ventas, pero también una bomba de revelaciones, relaciones abusivas, conflictos familiares, uso forzado de anticonceptivos. El público volvió a debatir el caso de su tutela legal. La frase "yo no era libre, ni siquiera en mi propio cuerpo", se volvió viral. Al mismo tiempo, Leonardo DiCaprio fue fotografiado con una nueva pareja, generando el meme del reloj biológico inverso, por su patrón de relaciones con mujeres menores de 25. En música, Bad Bunny lanzó su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Con ritmos más oscuros, letras introspectivas y referencias a la fama tóxica, fue número 1 global. El videoclip de Mónaco generó polémica por sus imágenes explícitas, pero también por su crítica a la industria musical. En deportes, Novak Djokovic ganó su 7º título en las ATP Finals, consolidando aún más su leyenda. En Fórmula 1, Max Verstappen seguía arrasando, mientras Lewis Hamilton confirmaba su renovación con Mercedes hasta 2025. En clima, la ONU publicó un informe que advertía que, si no se reducen drásticamente las emisiones antes de 2030, el límite de 1.5 grados centígrados de calentamiento global será superado. Antonio Guterres, secretario general, fue contundente.
Estamos jugando a la ruleta rusa con el planeta. Noviembre fue explosivo. De esos meses que cierran ciclos, que abren heridas, que preparan el final. Diciembre fue el broche de un año que no soltó la intensidad ni siquiera en sus últimos 31 días. Nada se detuvo, ni las guerras, ni los juicios, ni las redes, ni la cultura, ni la ciencia. Fue un mes que dejó la mesa servida para lo que vendrá. El cierre del 2023 no fue descanso, fue prólogo de lo que amenaza con explotar en 2024. Empezando por Oriente Medio, el conflicto entre Israel y Hamás continuaba con fuerza. En los primeros días de diciembre, se rompió la tregua humanitaria negociada por Qatar y Egipto. Israel retomó los bombardeos sobre el sur de Gaza, ahora el foco de desplazados. La cifra de muertos en la franja superaba los 20.000 y los heridos eran más de 50.000. Hamás seguía lanzando cohetes, mientras aumentaban las denuncias de violaciones al derecho internacional. La comunidad internacional discutía un alto al fuego definitivo, pero sin resultados claros. La región quedaba en llamas. En Estados Unidos, la Corte Suprema aceptó revisar una demanda que podría inhabilitar a Donald Trump como candidato para 2024 por su rol en el asalto al Capitolio. La decisión generó una tormenta política. Trump convocó a protestas, los demócratas exigieron reformas constitucionales y los medios vivieron semanas de polarización extrema. Al mismo tiempo, Joe Biden fue cuestionado por su edad tras una caída pública durante un acto navideño. Las encuestas reflejaban un país dividido, sin entusiasmo claro por ninguna figura. En Argentina, el nuevo presidente electo Javier Milei asumió el poder. Con una motosierra como símbolo, inició su gobierno eliminando ministerios, decretando una reforma económica de shock y anunciando la intención de cerrar el Banco Central. El dólar se disparó, los precios se duplicaron en semanas y comenzaron las primeras protestas sindicales. El país entraba en un experimento económico inédito, con consecuencias aún imposibles de medir. En España, la investidura de Pedro Sánchez continuó generando controversia por los acuerdos firmados con partidos independentistas catalanes. Manifestaciones masivas llenaron Madrid. En Rusia, Vladimir Putin confirmó que se presentaría nuevamente a las elecciones presidenciales de 2024. Sin oposición real, analistas internacionales ya hablaban de otro mandato asegurado. En paralelo, la NASA envió al espacio la misión Europa Clipper, que buscará vida bajo el hielo de la luna Europa de Júpiter. La carrera espacial se tornaba cada vez más biológica. En tecnología, Apple confirmó que el Apple Vision Pro saldría a la venta en febrero de 2024. Influencers y medios especializados recibieron unidades de prueba. Vídeos mostrando experiencias inmersivas en el dispositivo se volvieron virales. Muchos lo comparaban con el primer iPhone. La era de la realidad mixta parecía a la vuelta de la esquina. En cultura, Beyoncé cerró su gira con un concierto masivo en Los Ángeles, donde reunió a más de 90.000 personas. La gira Renaissance se convirtió en la más taquillera de una artista femenina en la historia. El documental del tour se estrenó en cines y plataformas digitales y fue número 1 global en visualizaciones. Al mismo tiempo, el K-pop seguía arrasando. New Jeans y Stray Kids batían récords de reproducciones. BTS, aún con sus integrantes en servicio militar, lanzaba contenido pregrabado que seguía siendo éxito mundial. En música latina, Karol G fue nombrada Mujer del Año por Billboard. Su gira mundial agotó entradas en 5 continentes. Bad Bunny encabezó por 4º año consecutivo la lista de artistas más escuchados en Spotify. Y Peso Pluma cerró el año como fenómeno viral, llevando los corridos tumbados a audiencias globales. En deportes, el Manchester City ganó el Mundial de Clubes. Lionel Messi fue elegido Deportista del Año por la revista Time. El deporte cerraba su ciclo con nuevos nombres brillando y leyendas vigentes. En medio ambiente, una cumbre climática de emergencia fue convocada en Dubái. Sin acuerdos concretos, pero con discursos contundentes. Greta Thunberg volvió a ser tendencia tras enfrentarse a un panel de ejecutivos petroleros. Su frase, "si están aquí", es para limpiar su imagen, no el aire, se volvió viral. Y en el cierre del año, el mundo se preparaba para 2024 con muchas preguntas.
¿Hasta dónde llegará la guerra en Gaza? ¿Habrá juicio real contra Trump? ¿Podrá Milei sostener su modelo económico? ¿Qué hará la inteligencia artificial con el empleo global? ¿Cómo responderán las democracias ante el auge de la polarización? Todo eso quedaba en suspenso. Y ahora te toca a ti. ¿Qué dato importante crees que faltó en este resumen? ¿Qué evento del 2023 te marcó más? ¿Qué año te gustaría que resumamos completo en el próximo video? Escríbelo en los comentarios. Dale like si te gustó este repaso brutal y suscríbete para no perderte el próximo documental. Y así fue como fue.